Hace tiempo, los juegos de terror eran básicamente eso. Un género de videojuegos cuyo objetivo era asustarte, que te sintieras incómoda, que estuvieras agobiado todo el tiempo, que tu corazón fuera a 1000 por hora mientras vigilabas cada maldita esquina rezando para que no se te apareciera un pedazo de fantasma que no te dejaría pegar ojo en toda la noche con el pedazo de susto que te has comido, pero que a su vez fueran divertidos y originales, jeje. Y pasó el tiempo. Y el género del terror como los demás evolucionaría, y ahora los juegos ya no son ni tan oscuros, violentos, tétricos o perturbadores, ahora los gráficos serían de dibujos animados, los antagonistas muñecos sonrientes, y el gameplay pasaría a ser literalmente una puta clase de memorizar cosas con tanto puzzle de numeritos de los cojones. Pero ¿cómo se llegó hasta ese punto? ¿Por qué los juegos de terror modernos son de todo menos de terror? ¿Será tan así? ¿Habrán algunas joyitas escondidas? ¿Es la decadencia del terror en los videojuegos o solo es una evolución? Veámoslo. Número 1. Diferencias entre protagonistas de terror. Aunque antes de nada, el terror es algo puramente subjetivo como la música, puede gustarte el jazz, rap, el metal más agresivo o los temas del Fari, ya que son preferencias de cada cual, pues el terror es lo mismo, a algunos les da más miedo el terror más oscuro, a otros el psicológico, slashers, payasos, aliens o que te pidan un cigarro amigo en Barcelona XD. En la época de los 2010 lo que más destacaba eran los creepypastas. Cualquier personaje famoso como por ejemplo Calamardo o Sonic, les ponían los ojos en negro, una sonrisa perturbadora, y luego les daban un trasfondo, y los convertían en un videojuego. Aunque no todos eran personajes de animación, también habían algunos creepypastas originales, que salían de lo más profundo de internet, y que asustaban a toda una generación. Los más referentes eran Jeff the Killer, un pirado que se arrancó sus párpados, Smiling Dog, la leyenda de la foto de un perro sonriente, el cual si te enviaban su foto por Gmail, enhorabuena ahora tenías una maldición, o el más conocido Slenderman, un hombre muy alto y muy bien vestido, con tentáculos y con el rostro totalmente en blanco el cual se dedica a secuestrar niños y llevarlos al bosque. Y aunque parezca la descripción de un youtuber de críticas promedio terminó hasta con una película y una fama enorme, al igual que su videojuego del 2013 llamado Slenderman de Arrival, del cual Rubius y demás youtubers le multiplicarían su fama por 3000, y así saldrían cantidad de juegos parecidos donde estás tú solo en un mundo abierto y oscuro, buscando objetos para escapar de ahí, mientras te persiguen Teletubbies malvados, Dora la Exploradora, Shrek o cualquier personaje por el estilo. Con el tiempo perderían popularidad y se la pasarían en batallas de rap XD. Actualmente lo más parecido serían los pet horror, un subgénero del terror el cual serían mascotas que representarían una marca, un local o algo parecido como la saga de Garten of Bam Bam, Subliminal, Indigo Park, Finding Frankie, y lo más relevante, la saga de Poppy Playtime. Este subgénero nació gracias a Five Nights at Freddy's o Bendy, pero los pet horror tienen una apariencia menos terrorífica y sin sangre, con colores muy vivos y llamativos totalmente distintos a la enorme oscuridad en los juegos de creepypastas de antes. Pero entonces todos los referentes del terror actual son así. Pues los pet horror representan una gran parte del terror actual, pero tampoco hay que olvidar otros referentes de los juegos de terror de ahora. Aunque la mayoría sean juegos con una gran relevancia en solo un corto periodo de tiempo, al menos consiguieron destacar por algo que los haya hecho especiales. Dimitrescu de Resident Evil, es una aristócrata mutante, y de las principales antagonistas de Resident Evil, vive en un castillo lujoso del cual el prota tendrá que escapar, y por cierto es rumana así que ojo, Granny. Una anciana que te tiene secuestrado, y te persigue por toda la casa, te pondrá trampas y te hará emboscadas. Supongo que la señora se le olvidó tomar el citrón de las mañanas. Las backrooms, no es una entidad como tal, pero es algo mucho peor, un fallo en la realidad, donde puedes llegar por accidente a este submundo donde nada tiene ni pies ni cabeza. Podrás encontrar diferentes niveles como piscinas, oficinas o el laberinto de las paredes amarillas. La verdad, que es una auténtica fumada, pero la idea de que algo así podría llegar a existir, la hace bastante interesante la verdad. El demonio de Backshot Roulette, apenas tiene diálogos, pero solo con su presencia difunde respeto. En el juego aceptas jugar a un juego mortal contra él parecido a la ruleta rusa, y no me refiero a una ruleta como la del pasapalabra, sino a esas donde te llevas un tiro en la cabeza si la suerte no está a tu lado. En este juego entra el factor suerte más estrategia.
Madison del juego del mismo nombre, o sea Madison ella es un espíritu con un pasado en vida muy trágico. Te buscará por toda la casa, y no para darte un masajito en los hombros precisamente, por suerte tu cámara la mantendrá a raya. Así que sí, el terror actual también tiene a sus grandes referentes bastante originales de hecho, que mantienen el género a flote, y con diversas ideas creativas de las que iré mencionando más adelante. Aunque los antagonistas ya no tengan un aspecto tan bizarro y terrorífico a simple vista, ni serían tan hostiles y brutales contra el jugador desde el minuto 1 del juego, ni tan violentos ni bizarros como podrían llegar a serlo las franquicias de antes con Outlast o Silent Hill. Algo bueno de la evolución de los videojuegos es que ya no necesitas un presupuesto enorme, ahora cualquier persona que sepa de programación y de desarrollo de videojuegos, tenga constancia, y algo de dinerito ahorrado en la hucha del cerdito, y ya puede sacar alguna joyita en Steam. Por lo general, las empresas grandes tienen mayor dominancia en los géneros de videojuegos donde pertenecen, como los juegos deportivos con EA, los de mundo abierto con Ubisoft o Rockstar, o los de peleas con Capcom, Bandai o NetherRealm. En cambio hay géneros como el roguelite y el terror, donde los desarrolladores indies son los más relevantes, por lo que significa que hay más premisas interesantes y creativas, ya que las empresas grandes prefieren ir a lo seguro y no arriesgar. Y la verdad es que cada vez salen más propuestas originales que saben cómo dar miedo, cada desarrollador encuentra su método, el truco es la tensión, que te hagan sentir vulnerable, jugar con la nostalgia y la melancolía, meterte presión con tus decisiones y pagar caro cada error que cometas, hacerte sentir solo y que el terror no sea el punto principal, sino que lo es la narrativa que acompaña el gameplay, o sea el propio juego te pone en una situación, un contorno, una historia donde todo lo que ves es tan terrorífico y desesperante, que no hace falta que el juego te meta sustos baratos o persecuciones forzadas para dar miedo, sino meterte en la propia narrativa, y que sientas el miedo y desesperación de la historia por ti mismo, y te sientas en el lugar del protagonista, o en otros casos donde el prota eres tú mismo. Ahora me molaría darte 4 ejemplos de subgéneros de terror muy en tendencia de ahora, y contar sus diferentes maneras de transmitir terror al jugador manteniendo la idea de que el juego sea divertido. Subgénero 1, anomalías. Este subgénero es muy nuevo, y tuvo su gran peak en 2023 y 2024, gracias al lanzamiento de Salida 8, un juego donde sin contexto alguno estás en los pasillos de un metro de Japón, donde todos los pasillos son exactamente iguales, menos algunos donde aparecerán ciertas anomalías que suelen intentar asustarte. Para escapar tendrás que revisar todo el pasillo, y si hay algo que no cuadra o es diferente has encontrado una anomalía. Tienes que darte la vuelta y volver por donde has venido, si todo está normal, puedes seguir hacia adelante, si fallas tendrás que empezar de nuevo. Este juego tuvo tanto éxito que en 2025 tuvo su propia película, y salieron juegos parecidos, pero en entornos distintos como Shinkansen donde estás en un tren, Hospital 666 por el nombre ya te habrás imaginado que es un hospital. En estos juegos aprovechan el terror psicológico, ya que tendrás que estar pendiente todo el rato de no dejarte ningún detalle que pueda hacerte perder, así que juegan con la paranoia, con hacerte sentir solo, y con intentar desconcentrarte, dándote una gran sensación de urgencia queriendo encontrar la manera de salir lo antes posible. Japón fue el país que popularizó este subgénero, y la absoluta mayoría de estos juegos son nipones. Subgénero 2, juegos de decisiones. Estos juegos son los que más nervios provocan al jugador, toda la presión del futuro de tu partida depende de la opción que escogas, cuál personaje vive, cuál personaje muere, y cuál será el final que consigas en tu partida. También dependen de una buena narrativa, o al menos de una premisa que los haga especiales. Agarrarle estima a personajes que han pasado por 1000 horrores, y quieres asegurarte que sobrevivan, pero sabes que tienes la probabilidad de que mueran. Ya que te toca decidir a ti la opción que tomarás para sobrevivir, aquí los fallos se pagan caro, y muchas veces te toca confiar a ciegas, o hacerte perder los nervios. Este estilo de juegos también cuentan con muchos diálogos, ambientes angustiantes, y buscan hacerte sentir desesperado o inseguro cada vez que tengas que elegir algo. No todos estos juegos son narrativos, en muchos otros, tú eres un empleado que toma las decisiones difíciles de tu local o empresa, mientras todos intentan manipularte para entrar y matarte. Este género es de los más creativos, y está lleno de absolutas joyas como las siguientes. No.
I'm Not a Human es el juego que mejor representa este estilo, una novela visual llena de desesperación, horror, crueldad y una melancolía y nostalgia que lo hace único, sobre todo por la música que sinceramente es perfecta para este juego. Tanto, que hasta me la ponía para mimir cuando no tenía sueño. Un antagonista principal perfecto, y un ambiente y lore que lo hacen muy perturbador e inquieto para el jugador. En el mundo exterior el sol sufre un cataclismo que lo vuelve peligroso. Salir de día te puede dejar ciego, las temperaturas han cambiado, y el calor es insufrible, hasta que puede llegar a ser mortal. Las personas están obligadas a dormir de día y hacer su vida de noche, aunque eso no es todo. Hay criaturas conocidas como los visitantes, que vienen del subsuelo provocado por el cataclismo solar. Son criaturas hostiles y humanoides, con fuerza sobrehumana que matan personas y utilizan su piel y sus órganos para hacerse pasar por humanos. Por suerte hay maneras de detectar si son humanos o no con ciertas señales que puedes identificar, aunque cada personaje tendrá su coartada, y tú ya los puedes creer o no. Por la noche distintas personas o visitantes llamarán a tu casa buscando refugio, aquí no hay nadie normal, algunos te hablarán de absolutas fumadas. Pero todos intentarán convencerte de que son humanos, y aunque lo más lógico es no dejar pasar a nadie, entonces el antagonista principal de tremenda sonrisa contagiosa entrará y te matará. Dark Pictures no es un juego en particular, es una empresa que hace pelijuegos de terror, o sea, un híbrido entre películas y videojuegos. Casi todos son cinemáticas, y tú puedes elegir los diálogos de vez en cuando, realizar algún time event lo antes posible y luego ya eliges hacer lo que te dé la absoluta gana. Puedes alterar las historias muy fácilmente, y aquí la muerte de un personaje te puede cambiar la partida entera. Últimamente la saga está de capa caída, y en un futuro le tengo pensado dedicarles un videíto a ver si espabilan de una vez. Doki Doki Literature Club. Empieza como un agradable juego de simulador de citas de anime, con los típicos personajes kawaii, y una historia relajada y amigable, pero cada vez la cosa va empeorando más y más. El juego romperá la cuarta pared para hacerte sufrir haciéndote elegir opciones cada vez más duras y tristes que afectarán tremendamente a la trama. Tiene un gran componente de terror psicológico y de hacerte sufrir todo el rato, encima está gratis en Steam. La gracia de estos juegos es hacerte pensar bajo presión, aquí el terror es fácil de transmitir, ya que estos juegos te hacen sentir que estás dentro de él, o que al menos tienes una gran responsabilidad sobre lo que pase en ellos por las acciones que tomes. No son juegos para echarse un ratito, son juegos para estar full concentrado mientras el corazón te va a 1000. Así que si te gusta poder tener control en los videojuegos o sufrir como un condenado, este subgénero te encantará. Subgénero 3, juegos donde estás chambeando. Imagínate tener que levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana, con toda la cara de sueño, una tacita de leche con Nesquik para desayunar y salir de casa con todo el frío mañanero para ir a laburar 8 horas en el supermercado local, y ser recibido por todo tipo de monstruos que solo quieren atormentarte y hacerte el día imposible. Soportar clientes que si te das la vuelta te clavan un cuchillo en la nuca, o se hacen una payadiña en la sección de congelados, y aguantar así todo el día por 4 perras. O chambear en la morgue y que las almas de tus clientes decidan ir contra ti. Pues todo eso y mucho más en los juegos de terror donde trabajas. En estos juegos no eres ningún protagonista super épico ni el héroe carismático envuelto en una historia conmovedora. Aquí solo eres un currito que suficiente tiene con su trabajo, que encima tendrá que lidiar con entes paranormales que irán a por ti a hacerte la vida imposible. Doppelgangers, demonios, fantasmas o zombies vendrán a por ti mientras tú lo único que quieres es reabastecer el estante de tu puta tienda. El terror de estos juegos puede ser más simple, pero también el más realista, pero con antagonistas bien pensados y un ambiente laboral que parece Mordor, y también un empelo al que estar ocupado gestionando, pueden ser los juegos de terror más divertidos y distraídos. En estos juegos no puedes salir corriendo cuando te sientas en peligro, no, para nada, aunque sepas que el asesino del pueblo, o cualquier cosa anda suelta, tú no puedes poner ni un paso fuera de tu humilde local. Y ahora, damas y caballeros, veamos los GOATs de este estilo de juegos. Mortuary Assistant. Eres un nuevo empleado que está solo en la morgue de noche, donde las personas fallecidas no es que estén descansando en paz precisamente, sino que irán a por ti. Tú debes quedarte ahí mientras haces autopsias, y a su misma vez tendrás que ir descubriendo qué demonio está en la funeraria. De hecho, para 2026 tendrá su película.
Repo y Lethal Company, estos dos juegos cooperativos te ganas la vida buscando objetos de valor en entornos bastante hostiles, llenos de criaturas que irán a por vosotros mientras que vuestro objetivo es largaros de ahí con el mayor número de objetos de valor posibles. Phasmophobia, otro cooperativo, en este juego sois investigadores paranormales que deberán buscar y detectar qué tipo de fantasma vive en la casa maldita, y que acabar con él. Mientras el fantasma os perseguirá para mataros, por suerte tenéis herramientas para defenderos lo justo. Gilmart. Por los días eres un empleado gestionando las tareas de un supermercado de un pueblo pintoresco, pero al caer la noche, entes paranormales intentarán entrar en la tienda, ocúpate de las cámaras de seguridad, y cuenta con el factor de decisiones ya que clientes intentarán pedirte que los dejes entrar, tú puedes escoger cuál entra y cuál no, pero si fallas intentarán matarte. Foto Mali. Eres un simple fotógrafo que trabaja en el estudio que heredó de su padre, los clientes te pedirán que les hagas fotos, pero las cosas cada vez se irán poniendo más turbias, mientras que algunos clientes resultarán ser otra cosa, tú gestionarás la tienda, podrás ir mejorando el estudio mientras descubres lo que pasó con tu padre. The Bathhouse eres la empleada de un local con aguas termales, te encargas de mantener el lugar y de atender a los clientes, pero el lugar está maldito, vivirás momentos paranormales, y algunos clientes se comportarán de manera extraña. Yappy Jumble Burger Farm. Eres el empleado de una tienda de burgers, con una jefa que no soporta los fallos, tienes que ocuparte de cocinar y de los pedidos, si cometetes 3 fallos, irá a por ti y te matará. Podríamos decir que la jefa está de muy mala leche XD. Este subgénero demuestra ser muy fresco, con múltiples entregas originales que mantienen al jugador con un montón de mecánicas distintas, mientras que el terror aparece como el antagonista para angustiar las cosas y darle dificultad, gracia y una atmósfera interesante a los juegos. Este estilo es de los más divertidos y con buenas premisas, mezclar juegos de gestión y simuladores con terror y narrativas oscuras ha sido una buena evolución del género gracias a los desarrolladores indie. Subgénero 4, juegos narrativos. Aquí ya entramos en terreno muy diverso y subjetivo, los juegos narrativos son la especialidad de muchos indies, por eso que últimamente hemos visto múltiples lanzamientos de terror, con historias muy turbias y crueles. Con escrituras muy buenas y trasfondos muy macabros que le hiele la sangre al jugador, no hace falta que estos juegos sean largos o con los mejores gráficos, a veces con media hora de juego ya hay suficiente para que sean memorables y recordados por su historia. Muchos de estos juegos ni te cuentan la historia directamente sino, que como jugador te toca ir sacando tus propias ideas. Este subgénero es el más serio de todos, muchos de sus juegos son recordados por su nivel de tragedia, y por las situaciones que suelen poner al jugador. De hecho, muchos de estos juegos a pesar de ser de terror, no tienen a un antagonista que sea un asesino, fantasma o cualquier monstruo, sino que usan el terror psicológico para lograr un buen ambiente de terror, que acompañan a las historias de los juegos. Adelante ejemplos. Monthwash, un carguero espacial sufre un accidente, y queda varado en medio del espacio. Los suministros van terminando poco a poco, y los 5 tripulantes Curly, Jimmy, Anya, Swansea y Daisuke cada vez se vuelven menos inestables. Para colmo, el capitán sufrió un trágico accidente y quedó aún peor que las reseñas del Call of Duty 7. El juego está lleno de saltos temporales llenos de historia, en el juego eres Jimmy el copiloto y adicto al producto de los dientes. Tienes que racionar la comida y cuidar a los miembros que cada vez pierden más la cordura, intentando buscar ayuda para poder escapar, pero la esperanza cada vez se aleja más. Fears to Fathom. Esta saga de juegos es bastante única, los usuarios le mandan un correo a los creadores con su experiencia paranormal real, bueno entre comillas, y ellos crean un juego en base a esa experiencia de terror real. Desde acosadores, criaturas extrañas y unos gráficos de VHS que le dan mucha aura. Suelen ser cortos y directos. Little Nightmares, juego oscuro de terror, con puzzles y plataformeos, unos gráficos que recuerda al step motion. Los protas son niños en un mundo donde los adultos han sido corrompidos por sus pecados. Tendrás que sobrevivir y seguir hacia adelante, evitando que no te vean. Esta saga ya cuenta con varias entregas. Bad Parenting. Red Face. Este juego aborda temas muy complicados. Eres un niño de 4 años llamado Ron. Vive en una familia disfuncional, donde lo pasa horrible. Una noche, un muñeco con su mismo aspecto se le aparece y descubre un portal en su armario. Dentro del portal descubrirás varias cosas, pero el final es un gran remate a la historia. Apenas dura 50 minutos, y con gráficos VHS. Es uno de esos juegos que nunca se olvidan.
Rate Shaker, un juego donde agitas una rata una y otra vez, donde llegas a un lugar donde nada tiene sentido, pero la historia se va cociendo a fuego lento mientras sigues avanzando, resolviendo puzzles y agitando a la rata como si te estuvieras haciendo la mejor palaringa de todos los tiempos. Let's Find Larry. ¿Alguna vez has visto los libros de Intenta encontrar a Wally, un hombre vestido de manera particular con un gorro característico que siempre está escondido, y tienes que encontrarlo? Pues bien, este es Larry, y también tienes que encontrarlo, pero este juego le daría la vuelta a la tortilla volviéndola más oscura. Larry va perdiendo la cordura, y se va emparanoiando cada vez más cuando lo encuentras, hasta que se harta de ti, y empiezan a pasar cositas. Este subgénero es un claro ejemplo de que los indies, por muy poco presupuesto que tengan, pueden ser capaces de sacar obras de culto y enseñarnos una buena lección. Estos 4 subgéneros cada uno ha sabido aportarle algo al terror y a los videojuegos, pero no quiero dejarme algo importante que también viene relacionado con estos subgéneros, algo que en los antiguos juegos de terror no lo encontrábamos y ahora por suerte sí, y tenemos grandes ejemplos. Estoy hablando de juegos cooperativos. Un gran punto para los juegos modernos de terror es la gran cantidad y calidad de los juegos cooperativos. El terror no tiene por qué ser solo un género turbio, serio y angustioso, también pueden estar para echarse unas risas y hacer el mongolo, y ver cuál de tus reales es el más acojonado de todos. A ver, quizás sacrifiquen un poco más el factor del terror por más humor y por un gameplay más divertido, pero de todos modos sigue siendo uno de los factores principales dándole más variedad al género. Ya he mencionado a los más relevantes como el Repo, Phasmophobia o el Lethal Company, pero siguen habiendo joyas, y muy recientes la verdad. Content Warning. Para hacerte viral con tus amigos tienes que sacarte fotos peligrosas y aterradoras, encuentra monstruos, acércate a ellos y sin que te maten sonríe y di patata mientras tu pana te saca tremenda fotaza. Happy Serabors Farm Cult. Sí, sé que se parece al que mencioné antes, pero este es lo mismo pero en cooperativo, y mucho más detallado. Esta vez la vaca no perdonará ni una, y el ambiente será mucho más infernal. Ghost Janitors. Tus reales y tú ahora habéis madurado y conseguido un nuevo empleo, esta vez limpiando casas embrujadas con seres infrahumanos rondando por ahí. Los fantasmas de limpieza como que no entienden mucho, así que si os ven os matan. Machine Party. ¿Os acordáis del juego que mencioné anteriormente de un demonio con el que juegas a la ruleta rusa? Pues su siguiente juego es literalmente un Mario Party pero a lo Saw, con gráficos grises y depresivos, juegos mortales y bastante muerte grotesca en sus niveles. Otra gracia de los juegos cops es ver cómo el equipo de panas se organiza o por lo contrario se marcan una como en las pelis de terror y se dividen y mueren absurdamente. Pues bien, ahora que ya conocemos mejor las mayores tendencias de terror actual y sus joyitas modernas, podemos ver que el terror es distinto. Antes un juego de terror generalmente se enfocaba en ir a por el jugador de forma hostil, sin darle ni un minuto de descanso, susto tras susto, sin lugares seguros, con todo lleno de cadáveres y sangre por todos lados, con antagonistas grotescos persiguiéndote cada vez que te ven hasta matarte. En cambio el terror moderno busca más mezclar el terror con otros subgéneros, como en casos donde trabajamos, buscamos diferencias en el entorno o intentamos salvar a un personaje de la muerte con una decisión. Luego cada empresa y cada indie ya elige cómo darle más personalidad a su juego, y en qué partes usarían más el terror. Obviamente no podemos olvidar las joyas que evolucionaron los juegos de terror en el pasado, ni las grandes sagas que siguen vigentes hoy en día expandiendo su lore a día de hoy como Resident Evil o Silent Hill, son las más míticas, pero no son las únicas que perduran. Amnesia y Outlast entre otras. Outlast de hecho también sacaría su propio juego cooperativo, Outlast Trials. La esencia de los juegos del terror clásico nunca se apagaría, múltiples juegos modernos se inspirarían en mecánicas y personajes míticos de los juegos de terror antiguos, sobre todo por los gráficos pixelados y VHS que parecen estar más presente que incluso antes. Como factos finales, los juegos modernos en su mayoría no conseguirían transmitir el mismo miedo y angustia que en los juegos pasados, ni la misma violencia gore, ni la misma frialdad o seriedad. Tampoco me remonto a los 90 claro, sino que me refiero a la evolución a partir de más o menos 2018.
Pero quitando eso, sinceramente hay una gran cantidad de juegos de terror modernos que sí valen la pena, que consiguen dar miedo hasta a través de píxeles, muchas mezclas de terror con otros géneros que funcionarían bien, y juegos donde el protagonista no tiene por qué ser un héroe o alguien con un lore que flipas. Muchos juegos han demostrado que dándole un rol al jugador como el prota de su partida y de sus decisiones también son juegazos. Es sin duda mi parte favorita, y muchos otros juegos que se limitan a contar una buena historia narrativa en una hora o menos, y aún así ser un absoluto éxito. Es una gran evolución y muy variada con un poco de todo. Los juegos indie siempre demuestran que pueden sacar juegazos con premisas raras o con absolutas fumadas, y si tienes curiosidad en descubrir juegos indies de terror modernos, el día 1 de junio hubo un evento de juegos de terror modernos llamado Midsummer Night, más de 100 juegos con premisas interesantes y diversos demostrando que este género sigue a tope hoy en día, desde juegos donde cocinas donuts y sufres alucinaciones, hasta un juego donde tienes que huir mientras te vas grapando tu propia piel para no morir desangrado XD y muchas más fumadas. Si quieres que haga un ranking o top de los próximos juegos de terror indies que saldrán, ponlo en comentarios y se vendrán cositas y ya estarás al tanto. Aunque hablando de los juegos de terror entre comillas, quizá algunos juegos sigan pecando de las mismas mecánicas de siempre, como la de buscar los dígitos para abrir la puerta o el candado, el monstruo que solo te persigue cuando lo miras, el generador que se apaga y tienes que ir a encenderlo de nuevo, o los juegos que son más puzzles que terror, casos como Poppy, o un juego que se vendió con unos gráficos increíbles, el Subliminal, que por mucho que se venda como terror casi todo el gameplay son puzzles hasta aburrir y el enemigo una mascota súper genérica que no asustaría ni a un crío de 4 años, hasta la persecución que teóricamente es el momento más tenso estaría repleto de puzzles, absolutamente ZZ. Pero la mayoría de juegos pet horror serían así. Gente de bien, es mi primer video, y si has llegado aquí es porque te lo has pasado guay. Jeje, comenta tu opinión abajo, dale un tremendo like y suscríbete que siempre ayuda. Cuídate de Freddy, de Slenderman y de los juegos de puzzles que se venden como terror. Chao, a cuidarse y siempre en el Prime.